Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana? ¿Bendecidos? Qué bueno. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y salud. Me hago un poquito, ¿verdad? Esta mañana le damos gracias a Dios por un hermoso nuevo día de vida que nos da. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder ver, sentir, estar vivos y poder estar aquí con ustedes predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Esta es parte de nuestro estudio en la primera y la segunda carta de los Tesalonicenses, donde en esta etapa estamos observando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estudiándolo, no de una manera exhaustiva, no de una manera basado sobre todo, no de una manera basado en la escatología, que es el estudio de los últimos días en particular, sino en el contexto de toda la carta, en el contexto de todo el libro de los Tesalonicenses y la segunda carta de los Tesalonicenses también. El énfasis que se hace en las escrituras, sobre todo en estas dos cartas, en el estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que demasiado énfasis se da en el saber la fecha y la hora, en pronosticarlo, en preocuparnos más en saber exactamente el día y la hora de este evento que va a futuro. Perdemos demasiado tiempo a veces, la Iglesia de Cristo, en dos extremos. Uno, el vivir de una manera en el cual se está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo de una manera donde tenemos miedo, donde tenemos andamos adivinando, andamos buscando, tratando de ver en los periódicos, tratando de ver en la televisión las señales de regreso de Jesucristo. Vivimos con miedo, con incertidumbre. Ese es un extremo, y los extremos siempre son malos. El otro extremo es vivir enfocados en las cosas terrenales, es vivir enfocados en lo del mundo, vivir enfocados en las cosas de hoy y para hoy, sin preocuparnos en estar preparados, como dice la palabra de Dios, que estemos sobrios, que estemos preparados, que vigilemos, que estemos vigilando. Los extremos siempre son malos, los extremos son muy malos, y sobre todo en este tiempo, en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, de una pandemia mundial que no se miraba en más de 100 años, en medio de desórdenes políticos, electorales, en medio de confusión económica, en medio de desastres naturales. Hay una gran tendencia a que en la iglesia y afuera de la iglesia, en buscar señales, signos, en pronosticar cuándo será este evento, y perdemos el énfasis que hace la Escritura. La Escritura hace énfasis en el estar preparados en Cristo. En estar preparados en Cristo. Y en particular para los cristianos, en este caso los tesalonicenses, vivir de una manera correcta, con la esperanza de que Él va a regresar, pero estando preparados para cuando Él regrese. Cuando Él regrese, aparte de que se hace el énfasis de que Jesucristo va a regresar con los santos, que Jesucristo va a regresar con los muertos, que Jesucristo va a resucitar a los muertos cristianos y nos vamos a reencontrar con ellos, vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Aparte de hacer énfasis en eso, también el énfasis más importante que se hace en la carta de los Tesalonicenses es que vamos a estar con nuestro Señor y Salvador, que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y también con nuestro Señor Jesucristo viene el juicio del mundo, el juicio final, donde todas las injusticias se van a ser corregidas, donde todas las cosas malas que se han hecho en esta vida van a ser corregidas. Jesucristo regresa, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. En eso y para eso tenemos que estar preparados. Para eso los cristianos tenemos que estar preparados. Es ese énfasis al cual nosotros queremos ver, porque es el énfasis que hace la Escritura, es el énfasis que hace en particular estas dos cartas. El estar preparados y vivir como que estamos preparados. Entonces vamos a ver este contexto, vamos a ver este pasaje ahora, vamos a terminar en el capítulo 4, vamos a comenzar el capítulo 5, y vamos a ver un poquito, vamos a hacer un poquito de apología, que es la defensa de la fe, un poquito de apología cristiana, porque es muy importante que nosotros como cristianos sepamos estas cosas, sobre todo en estos tiempos, que no es la primera vez que pasa, ¿sí? Estudiamos un poquito la historia humana. Hace 100 años pasamos por una pandemia similar, todo el mundo,
lo que se llamaba la influencia española. La muerte de una persona es una tragedia. La muerte de una persona sin que esa persona conozca a Jesucristo es una tragedia mayor. Pero en esta semana estamos hablando al final de la última semana del mes de septiembre del año 2020. En el mundo ya se ha llegado a 1 millón de personas que han muerto por este virus que está afectando al mundo hoy, durante estos tiempos. Más de 30 millones de personas han sido infectados. Aquí en Estados Unidos ya se llegó a los 200,000 muertos. En otros países donde las tasas de mortalidad han llegado muy grande, por ejemplo la India, por ejemplo Brasil, por ejemplo México, en Europa, España. Pero no se nos olvidemos que hace 100 años la influenza española mató a millones de personas, más de 20 millones de personas. Hay algunos cálculos que dicen que llegaron a 50 millones de personas. Yo sé que estamos pasando, eso es por un aspecto. El otro aspecto es, yo sé que estamos pasando por una situación económica algo difícil, pero se está recuperando la economía también. No es como la crisis económica de 1929, que duró 10 años. ¿Sí? Duró 10 años, casi hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos pasando por una situación política muy acalorada, una situación política muy extrema, pero no es la primera vez que pasa esto. En 1968 también. Yo sé que estamos viendo disturbios, inseguridad, problemas raciales, pero la década de los 60 aquí en Estados Unidos estuvo marcada por disturbios, por linchamientos, por problemas raciales, aún mucho más fuertes. Yo sé que se ven rumores de guerras y guerras. Por ejemplo, Estados Unidos sigue en la guerra en Irak, en Afganistán, pero no se puede comparar a 10 años de conflicto armado como lo fue la guerra de Vietnam. ¿Sí? Yo sé que se ven los desastres naturales. Aquí en California han pasado varios terremotos en la última semana. No, por si no sabían, pero aquí en California tiembla todo el tiempo. Siempre ha habido terremotos. ¿Sí? Es la perspectiva en que cómo vemos las cosas. Claro que nosotros como cristianos tenemos que estar al pendiente de las cosas para poder estar listos para cuando venga el regreso, cuando sea el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero es más indispensable que nosotros como cristianos vivamos de acuerdo a como Él quiere que vivamos cuando Él regrese. Cuando Él regrese nos quiere encontrar de cierta manera. ¿Sí? Cuando Él regrese nos quiere encontrar fieles. Nos quiere encontrar firmes. Y esta fidelidad y esta firmeza en la fe va a afectar nuestra manera de ser. Cómo nos comportamos en la sociedad. ¿Sí? Yo tal vez soy un poco, al decir estas palabras, a lo mejor piensa que soy insensible. Pero créanme, personalmente hemos experimentado los estragos de estas situaciones también nosotros. Pero siempre nos acordamos, siempre nos tenemos que acordar de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros ahora que tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, sin necesidad de ninguna agregación, sin la necesidad de ninguna añadidura, nosotros tenemos que tener esta fe y esta confianza en lo que nos dice la palabra de Dios. Así que empecemos en la oración esta mañana, estudiemos la palabra de Dios esta mañana un poco y esperemos que les sirva este estudio, que sea de nutrimiento espiritual para usted. Si hay alguien, algún amigo, alguna persona que no es cristiano y quiere saber un poquito acerca de estas cosas, espero que estos estudios le sirvan a usted como una herramienta para poder dar una defensa de su fe, para poder esparcir el evangelio y para poder tranquilizar o hablarle a las personas de una manera racional, de una manera lógica e inteligente acerca de estas cosas, porque Dios es un Dios racional, Dios es un Dios de lógica y Dios es un Dios de inteligencia y quiere que su pueblo sea así también.
que podamos mantenernos firmes, al mismo tiempo poder continuar esparciendo el Evangelio y siendo buenos testigos por Él, de su palabra. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que ser un ejemplo de firmeza, tenemos que ser un ejemplo de fidelidad ante un mundo desesperado y en confusión. Porque estos tiempos de confusiones pues siempre han existido y siempre van a existir. Siempre ha habido tribulaciones, siempre ha habido desastres naturales, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pandemias, siempre ha habido enfermedades, algunas más severas que otras, algunas enfermedades nada más en una parte del mundo, algunas mundiales, pero lo que estamos sufriendo ahorita no se compara en números. Tan solo miremos eso, la pandemia que estamos experimentando ahora es una tragedia lo que está pasando, créanmelo, pero no se compara con números a la influencia del año 1918 al 20. No se puede comparar. Los desastres económicos, la confusión económica, la inestabilidad económica por la cual estamos pasando ahora, no se puede comparar a la caída de la bolsa de valores de 1929 y la depresión económica que duró 10 años, de 1929 a 1939. No se puede comparar. ¿Cuál es la diferencia? Que lo estamos experimentando usted y yo. Que nos está pasando, que tenemos internet, que tenemos una televisión, que tenemos un teléfono en el cual podemos estar viendo lo que está pasando al otro lado del mundo. Pero ¿saben qué tenemos también? La diferencia hoy en día entonces es de que nosotros también tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo pudieron soportar los cristianos, los creyentes de hace 100 años, de hace 1000 años? ¿Cómo pudieron soportar los tesalonicenses las tribulaciones, las confusiones, las guerras, las vicisitudes de aquel tiempo? De la misma manera que usted y yo lo podemos hacer, afirmados y estando bien puestos en la palabra de Dios, con la fe bien puesta en nuestro Señor, esperando su regreso con la esperanza que solamente sus promesas nos pueden dar, y guiados y llenos de poder del Espíritu Santo. Tenemos las mismas herramientas. Dios nos ha dado todas las mismas herramientas para poder llevar esta tribulación, para poder soportar esta tribulación, que va a pasar, no es eterna, va a pasar. Los tesalonicenses, como ya lo hemos visto varias veces, es esa situación por la cual ellos están pasando. Hay confusión en la iglesia. Algunos han sido confundidos y engañados por una herejía que decían un cierto grupo de creyentes que, digo entre comillas, porque ya estaban diciendo mentiras, ya estaban esparciendo herejías y ya estaban en contra de la misma palabra de Dios y de Dios, al estar diciendo que la resurrección de los muertos ya había ocurrido y que Jesucristo ya había regresado y que los tesalonicenses se habían perdido el regreso de la iglesia, el rapto de la iglesia ya había pasado, ya habían resucitado los muertos y los muertos cristianos de los tesalonicenses no habían resucitado, ¿sí? Muchos de ellos están confundidos, muchos de ellos están dudando de la fe, muchos de ellos ya se han apartado de la palabra de Dios, muchos de ellos ya han regresado al paganismo, a su antigua manera de vivir, o a vivir, a practicar una falsa doctrina, una mezcla de paganismo y cristianismo que estaba esparciéndose durante el primero y el segundo siglo de la era cristiana, que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el conocerlo, estudiarlo y el estar preparados, guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por un día más de vida. Te pido, Padre mío, por este estudio. Te ruego, Padre Celestial, que lo dices de una manera maravillosa, Padre Celestial, para esparcir tu santa palabra entre nosotros, para que se quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Te ruego, Padre Celestial, por cualquier persona que más mira estos mensajes, en el momento que tú quieras y a la hora que tú quieras. Te ruego que bendigas la predicación, la enseñanza, la lectura de la santa palabra. Y mi Señor, te ruego una vez más, mi Señor, agradeciéndote por todas tus bendiciones, que tú eres nuestro Señor, tribulaciones o no tribulaciones, tú siempre estás en control. Padre Celestial, te pido que estemos preparados, que estemos observando, velando, sobrios, para tu regreso. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. En el capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos de quedar hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen. El apóstol Pablo se incluye con ellos. Él también tiene esta misma esperanza, él también cree en lo mismo, él es la misma doctrina que él recibió de Dios, es la misma doctrina que han sido enseñada a través de los otros apóstoles, es la misma doctrina. Quiere que sea práctico, quiere que sea lógico, quiere que sea entendible para todos. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. El énfasis es en que va a regresar él y que nosotros vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Va a ser una ocasión de gozo, de alegría, de felicidad, pero sobre todo porque vamos a estar con nuestro Señor y nuestro Salvador, que vamos a estar con aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros para siempre. Se cumplirá esta promesa que le hace a sus apóstoles, a sus seguidores, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, en el capítulo 14, cuando les dice que va a prepararles un lugar para que donde Él esté, ellos estén con Él para siempre, para siempre. Sí, es un momento solemne, es un momento de gloria, y después va a ser el juicio, ¿verdad? Nosotros también vamos a ser juzgados, pero ese momento de felicidad, de alegría, viene, se acerca. Como dijimos la última vez en el último mensaje, va a ser universal, todo el mundo lo va a ver, toda nación lo va a ver, va a ser algo físico. De la misma manera que se fue Él, Él va a descender. De la misma manera que Él ascendió, nosotros vamos a ascender con Él y estaremos con Él para siempre. Vamos a hacer ahora la conexión entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Es natural porque está hablando de lo mismo, está tratando de corregir un error y está tratando de recordarles a ellos que se mantengan firmes, que no tengan dudas, que no vivan en la ignorancia y que estén preparados. Les dice en el versículo 18, por tanto, ¿qué? Por lo que ya les dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Él va a regresar, que no ha regresado, que sus seres queridos van a regresar. Los vamos a volver a ver, vamos a estar con ellos, pero sobre todo que Él viene y va a estar con nosotros, que este mundo es temporal, que las tribulaciones por las cuales estamos pasando son temporales, que esto va a pasar y vamos a estar con Él para siempre, que el juicio del Señor viene, las injusticias que se han cometido en contra de ellos van a ser corregidas, los perversos, los malos que los han perseguido, los han ofendido, los han atacado, los han maltratado, van a tener que darle cuentas a Dios. Que la fidelidad de ellos va a ser galardonada, que el mantenerse fieles va a recibir una recompensa, porque viene el juicio del Señor. Y luego pasamos al capítulo 5. Aunque tenemos esta división de capítulos y versículos, acordémonos que estas cartas eran un pensamiento continuo. Hay como cualquier otra carta, cualquier otro escrito humano, tiene una lógica, tiene un principio, tiene un fin, y los pensamientos se desarrollan de una manera normal. Claro que sí, inspirados por Dios mismo, pero tienen una lógica y tienen un desarrollo normal. Mire, continuando con esta idea de que Él regresa y de que nosotros estemos listos. En el capítulo 5 dice, pero ahora acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué les dice esto? Porque ya se los había dicho cuando ya se les había enseñado a ellos, cuando se había fundado la iglesia. En el capítulo 17 del libro de los Hechos podemos leer esta historia, que desgraciadamente, debido a las persecuciones y a los problemas, no pudo pasar demasiado tiempo con ellos. A lo mejor es parte del problema. A lo mejor también parte del problema es de que ha entrado esta herejía. A lo mejor es parte del problema también que ellos continúan viviendo la vida cristiana de una manera muy mundana, ¿sí? Que continúan siendo muy inmaduros, algunos de ellos, que continúan envueltos en ciertas prácticas de su antigua vida como paganos. Es por eso que al principio del capítulo 4 les dice, en la parte práctica de esta carta, les dice que se aparten de las fornicaciones, que cada quien tenga su propia esposa, que no se ofendan los unos a los otros, etcétera, etcétera. Pueden empezar a leer el capítulo 4 otra vez. ¿Sí?
la inmadurez espiritual va a causar que la inmadurez espiritual es un campo fértil para que llegue una falsa enseñanza y de frutos. Y esos frutos se llama herejías y errores de escritura, errores espirituales que afectan nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y si no se corrigen, si no los corregimos nosotros con el poder, a través del poder del Espíritu Santo y la santa doctrina, puede causar que una persona naufrague en su fe, que los afecte espiritualmente, emocionalmente, moralmente y hasta físicamente. Esas son marcas, esas son señales de un culto, de una secta, que vamos a ver más adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es lo que dice Mateo capítulo 24, del versículo 35 al 43, es lo que dice Lucas capítulo 12, en el versículo 39. Nuestro Señor Jesucristo ya se los había dicho. Cuando sus apóstoles, cuando sus seguidores le hacen esta pregunta de cómo va a suceder esto, cómo serán los últimos días. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nosotros no sabemos cuándo va a venir un ladrón en la noche, pero tenemos que estar preparados para cuando venga un ladrón en la noche. El énfasis es en la preparación y estar preparados. El énfasis nunca es exactamente en el día y en la noche. Es el día y la hora. Nunca lo es. Vivimos en dos extremos hoy en día. Vivimos en un extremo en el cual estamos mirando los horóscopos, muchos cristianos lo hacen, no lo entiendo, pero bueno, muchos cristianos lo hacen, mirando los horóscopos, mirando la televisión, mirando videos, mirando estos, viviendo con temor, con miedo, no tenemos tranquilidad. O el otro extremo, vivimos de una manera mundana, enfocados en las cosas de este mundo sin estar mirando hacia arriba. Peor aún, nuestro corazón está amarrado a este mundo. No estamos esperando. No estamos esperando. Y Él puede regresar. Antes de que termine este video puede regresar. El día de mañana puede regresar. Déjale una cosa. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. El apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, esas doctrinas falsas, esas doctrinas que los están haciendo preocupar a ustedes, que les están quitando el sueño, que los están haciendo tristes, de que la resurrección de los muertos ya pasó, de que Jesucristo ya regresó y ustedes y sus seres queridos que murieron de la fe se lo perdieron. Eso es una mentira, porque ustedes ya sabían, ya se les había dicho, ya se les había enseñado. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Luego le dice en el versículo 3, que cuando digan pan y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora pasa a la conexión lógica. Después de que se les ha enseñado a detalle, desde finales del capítulo 4, de que se les ha enseñado a detalle cómo serán los eventos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cómo se desarrollarán los eventos, en el orden en el cual se van a desarrollar. Ahora les dice que estén preparados porque Él no sabe. Pablo nunca dice saber, pero Pablo siempre dice saber que está esperando, que Él está esperando, igual como todos los demás, está esperando en el regreso de Jesucristo, que no ha pasado lógicamente porque están ahí todavía. Pasa de decirles, enseñarles, ahora a que ellos hagan en consecuencia lo que se les ha enseñado. La palabra de Dios es para que nosotros la hagamos en nuestras vidas, que hagamos uso del conocimiento que tenemos nosotros. En el versículo 4 les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
no los va a sorprender a ellos como ladrón. ¿Por qué? Porque están en Cristo y lo están esperando. ¿Por qué? Porque ya están enseñados, porque ya tienen este conocimiento y tienen que hacer algo con él. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ese conocimiento? El apóstol Pablo se los acaba de decir al principio en el capítulo 4. Les dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bajemos al versículo 4, en el capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Como les dijo al principio de la carta, en ustedes, ¿qué hay? En ustedes hay fe, amor y esperanza. Continúen en el fe, el amor y la esperanza, porque ustedes son hijos de la luz, no son hijos de las tinieblas. Los que no conocen a Dios no están preparados. Los que no conocen a Dios, ellos van a ser sorprendidos como un ladrón que llega en la noche y sorprende a alguien que no está preparado. Sorprende a un padre de familia que no está preparado, a una persona que no está preparada. Pero ellos están preparados. ¿Por qué? Porque tienen fe, amor y esperanza. ¿Por qué? Porque son hijos de la luz. ¿Por qué son hijos de la luz? Porque son creyentes. Porque son creyentes porque han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso. Porque nosotros tenemos esta fe, esta esperanza y esta mano en nuestras vidas. Porque somos creyentes, tenemos que estar preparados. Como dice, velad y ser sobrios. Velad dice que estemos cuidando. ¿Sí? Que como aquel velador que está cuidando una propiedad, una casa, durante la noche, que está cuidando que no se meta un intruso, que no se meta un ladrón, que nada pase durante esa noche. Cualquier evento, él tiene que encargarse de solucionarlo durante esa noche. Es su trabajo, tenemos que velar. Como aquel pastor que vela de noche su rebaño, que cuida de su rebaño para que no llegue un animal feroz, para que no llegue un lobo, un coyote a tratar de hacerle daño a lo que se le ha encargado a él, su rebaño. Como aquel padre de familia que de noche él vela, él cuida, él se preocupa que las puertas de su casa estén cerradas, que su alarma de seguridad esté prendida, que en mi caso, bueno, ahí tenemos la 40 y córrele ahí cerquitas de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. La palabra de Dios nos dice a nosotros, Pablo les dice a los tesalonicenses, que estén preparados. Ellos ya saben que nadie sabe ni el día ni la hora. Que no nos preocupemos por los rumores que vengan, las falsas enseñanzas que vengan, que digan, no, es que ya pasó la resurrección de los muertos. No es cierto. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él va a regresar como ladrón en la noche. ¿Cómo sabes tú? Si nadie sabe ni el día ni la hora, ¿cómo pueden llegar y decirle? Esto es lo que a mí me sorprende. Le hagamos poquita apología. Es lo que a mí me sorprende de algunos profetas y apóstoles y falsos maestros hoy en día. Sí, hay algunos que dicen que saben exactamente cuándo va a regresar Jesucristo, pero nunca profetizaron acerca de esta pandemia. Nunca. Sí, se les reveló cuándo va a venir Jesucristo, el día y la hora. Ellos claman decir cuándo Jesucristo va a venir, con día y fecha y todo. ¿Sí? Pero no se esperaba en la pandemia.
No se esperaban este virus. Sí, pues ¿qué clase de profeta es eso? Sí. La instrucción básica para nosotros como creyentes es de que vivamos de una manera diferente. ¿Por qué tenemos que vivir de una manera diferente? Porque nosotros sabemos que Jesucristo regresará y va a regresar pronto. Y que tenemos que estar preparados para que cuando Él regrese no tengamos nada de qué avergonzarnos. Vamos a continuar con este mensaje. Yo le doy muchísimas gracias al Señor por cada uno de ustedes. Yo le pido que siga compartiendo estos videos, que le haga like a estos videos, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos siga en Facebook también. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor háganmelo saber. En la descripción de este video tratamos siempre de poner, o sea, nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono. Nos puede hablar, comunicarnos. Mi nombre una vez más, Pastor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, aquí en la ciudad de Bakersfield, California. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Amén.